con el libro? Bueno, eso, romper con esa complicidad social, generar esa ruptura con esos que no han resuelto ni van a resolver los problemas con nosotros. Y pretendemos con el libro reflejar muchas de las realidades que todos sabemos, pero yo he querido ponerla por escrito, porque por escrito nos detenemos y la analizamos y la pensamos mejor. Y es una forma de yo, que he sido también crítico del sistema y he sido partícipe de muchas cosas e ideas, he tomado también la decisión de servir como ejemplo ciudadano. No estoy abocando a un asunto, no es que ahora a partir de la ruptura se llamará un partido o movimiento. Ahora, yo como ciudadano dominicano entiendo que puedo aportar cosas positivas y que entiendo cómo la República Dominicana podría abocarse por un mejor sendero en función de los aportes que yo pueda hacer en cualquier momento. Yo he decidido participar en la actividad pública y política, no dentro de un sistema de un partido tradicional, ni abocando a que usted también se sume a eso de lo tradicional, sino invitándole a que usted sea partícipe de un gran movimiento de conciencia nacional en el cual aquellos que no hemos sentido excluidos seamos parte del cambio necesario, no llamando a grupos de personas esperando que ellos hagan el cambio, sino usted, yo y lo que creamos que podemos hacer el cambio de nuestra posición generar ese cambio. Eso es lo que pretendemos. Yo saludo ese equipo. ¿Por qué? Porque la República Dominicana es una entidad que ha avanzado dando vueltas, nunca ha avanzado en línea recta. Te voy a poner un ejemplo, es demostrador de algo que te estoy diciendo. El tirano Trujillo creó la industria química. Esa fábrica iba a procesar el algodón que se sembraba en la zona norte del país. Pero desde la fibra la iba a desmontar, iba a hacer la tela y la iba a teñir, la iba a estampar y la iba a exportar. O sea, un proceso enorme, inmenso, de una sola empresa. Más cantidad y oh sorpresa, desguaza la empresa esa, el gobierno la cancela, la incauta y la destruye. Pero la destrucción de esa empresa no fue posible hacerla en un solo acto. Yo creo paulatinamente, porque se resistía a morir de lo gigantesca que era la empresa. Bien. Después que ocurre eso, el Estado Dominicano decide invertir en las zonas francas para hacer exactamente lo mismo que 20 años atrás, 10 años atrás, había planificado el tirano con sus asesores económicos. ¿Qué pasa? Que vamos a la saga, la República Dominicana va a la saga de la realidad económica, social y histórica, y eso no puede seguir así. El hecho de que un joven como tú haya asumido esa posición es muy esperanzador, porque nuestra generación, que es la más próxima a la de ustedes, está cansada, está totalmente desinteresada por la lucha política en favor de la República, por la lucha política en favor del pueblo dominicano, claro. Eso implica que cada quien tenga sus aspiraciones de luchar políticamente a través de un candidato, a través de un partido, a través de una entidad, de un movimiento, de una acción que le permita sacar jugosos beneficios, porque hasta ahí hemos llegado. Muerta la ideología, muerta la moral, muerta la escuela, muerta la ética, muerto todas las aspiraciones. El pueblo dominicano anda como un barco ebrio, anda como un náufrago sin barco, sin barcaza, sin nada de categoría. Entonces, ustedes han llamado a profundizar esa tema política, de hacer que el pueblo dominicano, la generalidad de los dominicanos, de su edad, de su clase social, de lo que ustedes representan, toquen la alarma y despertemos todos. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, primero felicitar la iniciativa de Milton Morrison de hacer estos enfoques. Realmente, que, como acaba de decir, es una especie de crecimiento de desafío de lo que realmente tradicionalmente se maneja en esta sociedad. Tú sabes realmente que desde los tiempos de Rousseau, que planteó el pacto social, la idea que hay es, cuando Rousseau plantea el pacto social, es una crítica a la sociedad medieval, a la sociedad prácticamente feudal, y plantea prácticamente un pacto entre los gobernados y los gobernantes. Y de esa época hasta nuestros días, naturalmente, ha habido que hacer generalmente una serie de pactos, generalmente para poder gobernar una clase o un sector gobernante del país. Entonces hay una situación, en las instituciones políticas, por ejemplo, generalmente, donde los partidos políticos tienen generalmente la vanguardia y son los que generalmente se disputan el poder,